Muy buenos días con todos y realmente hoy día va a ser un día de poder compartir la palabra de Dios. El amor de muchos se enfriará a causa de la apostasía. Y vivimos realmente tiempos bastante peligrosos y queremos realmente en esta mañana poder compartir con ustedes. Queremos hablar de este tema. Este tema es muy largo, yo creo que lo vamos a tener creo que 2 semanas o 3 semanas fácil, ¿no? Es un tema bastante actual, pero también bastante complicado y bastante agresivo también en el sentido porque te desafía a las cosas, ¿no? Cuando la Biblia habla acerca de los últimos tiempos, cuando la Biblia habla acerca de los últimos tiempos, y esta es una de las cosas que habla acerca de los últimos tiempos, ¿no? Decía en la Escritura, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, ¿no? Y luego en Mateo 24:11, y luego dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ¿no? Entonces es una escritura, ¿no?, bastante desafiante, bastante comprometedora con los últimos tiempos, porque también en el libro de Filipenses, ¿no?, habla, ¿no?, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿no? Vendrán tiempos angustiosos y que muchos se retirarán, muchos se enfriarán, muchos el amor de Dios se abandonarán el amor de Dios por causa de las circunstancias que estamos viviendo. Vamos a hablar de qué es lo que está pasando hoy día, ¿no? ¿Por qué decimos que el amor de muchos se enfriará? ¿Por qué muchos se apartarán o tomarán diferentes direcciones? Aquí también está hablando de falsos profetas y engañadores y momentos difíciles que vive el hombre. También dice la palabra de Dios, sufrirán picazón de oídos. Entonces hay tantas, realmente hay tantas cosas que hay afuera, ya no sabemos a quién creer. Y al final, ¿a quién seguimos? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene verdaderamente la verdad, no? Acerca de que estamos en los últimos tiempos, hay todo como tú has dicho, ¿no? El tema es un poco abierto, es grande, es controversial y es desafiante, porque muchos dicen, no, pero desde la época de Pablo dice que estamos viviendo los últimos tiempos, ¿no? Pero sí es cierto, sin embargo, Jesús y la Biblia nos da señales específicas ya de los últimos tiempos, de acontecimientos que definen los últimos tiempos, no como últimos tiempos como que algún día, ¿no? Desde que se soltó la pandemia esta del coronavirus y todo esto, se veía ya una mano detrás, ¿no? Algo como que venía manipulando los acontecimientos en el mundo, ¿no? Esto de la pandemia, se habla mucho de las teorías de la conspiración, de los Illuminati y todo lo demás, pero lo cierto es que dentro de todo esto, de todas estas cosas están siendo aprovechadas por un movimiento socialista, ¿no? Por un modernismo social y liberal que empuja a todas este tipo de manifestaciones, ¿no? Para la desestabilización de los gobiernos y tratar de imponernos un tipo de política liberal y de pensamientos que van en contra de muchas creencias y de muchos principios y valores, ¿no? Como la autoridad, como el aborto, nos quieren imponer el pensamiento de los LGTB, ¿no? Que ellos dicen que quieren libertad para hacer lo que quieren, pero nos quieren privar a nosotros de nuestra libertad de poder opinar. O sea, ellos pueden ser libres, pero yo no puedo opinar si estoy o no de acuerdo. Tengo que estar de acuerdo de todas maneras. Entonces es una libertad media rara, ¿no? Sí, porque se vale que ellos puedan pensar, actuar y poder mostrarse como ellos son y aceptarlos donde sea, pero a la misma vez no tenemos la libertad para juzgarlos, ¿no? Es exactamente lo que dices, ¿no? Pero hay una mano negra, hay algo detrás de todo esto, ¿no? Hay algo detrás de todo esto porque está bien, es entendible, ¿no? De que si a hombre lo mataron, a George Floyd, parece, George Floyd. lo mataron,
Entonces, injustamente todo el mundo se levantó y no es justo, ¿no? No estuvo Pero bien, tampoco, definitivamente. no todos los policías son así, ¿no? Exacto. Pero detrás de eso se formó todo un ambiente político, ¿no? Todo un ambiente político, ¿me entiendes? Que se habla del izquierdismo, se habla, ¿no? Del socialismo, se habla y, ¿me entiendes? Se levantó la gente de una manera tan indisciplinada, pero no es cualquier gente, ¿no? Son gente que tiene ideologías y políticas de querer destruir o desaparecer la sociedad, el mundo social que se vive hoy en día bajo un presidente, bajo un gobierno, bajo reglas, bajo autoridades, bajo la protección, ¿no? de la policía o la Ujú. protección de entes que nos protegen, que nos cuidan y por eso pagamos impuestos para que haya un orden, ¿no? Pero en estos casos, ¿me entiendes? No, ya no se quiere ningún orden en las calles ni en las instituciones, que no exista el gobierno, que no exista la policía, que no exista, ¿no? Y al rato, ¿me entiendes? Que no exista la familia, ¿no? Porque la familia, al entrar a tú casarte y entrar a una familia, hay parámetros que te impiden, ¿me entiendes? En la libertad de cómo debe de ser el ser humano, en su libertad, ¿me entiendes? De querer ser libre, ¿no? El Ujú. humano, la idea de esta mentalidad y esta política es que el hombre sea totalmente libre, ¿no? Ujú. Que no esté sujeto a una familia, que no esté sujeto a un gobierno, que no esté sujeto a reglas, que no esté sujeto a la iglesia. Entonces, para tal punto, desaparecer la iglesia, que no esté sujeto a un Dios, porque Dios es el que te dice cómo debes de vivir, qué debes de hacer o qué no debes de hacer, qué está bien y qué no está bien. Ujú. Entonces, desaparecer prácticamente todo lo que son las reglas de la sociedad establecidas, ¿no? Desde el comienzo de la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuál es el punto, me entiendes? ¿Qué dice la Biblia concernente a esto, no? ¿Qué dice la Biblia concernente a este punto? Y eso es lo que queremos llegar nosotros, ¿no? Concerniente a qué es lo que dice la palabra de este tipo de, de agresiones, ¿no? Eh, de agresiones concerniente, ¿me entiendes? A las mismas instituciones, ¿no? A las mismas instituciones de la familia, ¿no? Sí, O del bueno, gobierno, o del matrimonio, o de la iglesia, o de Dios, ¿no? como venías diciendo acerca de que este tipo de marchas y este tipo de manifestaciones se oponen a todo tipo de autoridad, ¿no? Y bueno, la palabra de Dios va como principio. El mismo Dios nos manda a someternos a todas las autoridades, no solo en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Ujú, La palabra de Dios dice que debemos someternos a las leyes terrenales, de ujú, someternos a las autoridades y que no hay autoridad si no es impuesta por Dios. Entonces, digamos que el mundo, como veníamos conversando desde antes, papá, como que el mundo se ha empezado a dividir ya y a definir entre los que creen en Dios y los anti-Dios, ¿no? Hay un movimiento anti-Dios, ¿no? ujú. En el cual se ha ido mostrando este movimiento socialista anti-Dios y la palabra de Dios nos habla, nos advierte de eso, entrando a lo que la Biblia dice, nos advierte que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, ¿no? Del carácter, hablando Pablo a Timoteo del carácter de los hombres en los postreros tiempos, ¿no? Que vendrán hombres amadores de sí mismos, intemperantes, sin afecto natural, desobedientes, ¿no? Y en otros pasajes habla acerca de que el hombre busca que deshacerse de lo que es autoridad, ¿no? Y eso pues se conoce como la apostasía, ¿no? Ujú, Y la Biblia nos advierte de la apostasía y justamente hablando de los últimos tiempos dice que en escritura en Filipenses que hablaba de que no vendrá sino viene primero la apostasía, ¿no? O sea, el último tiempo ya la venida de Cristo está anunciada desde el momento de que se empieza a manifestar la apostasía, que es el movimiento que se está dando ahorita en el mundo, ¿no? Tanto en el mundo como dentro de la iglesia, ¿no? Dentro del ujú. cristianismo, que es donde se manifiesta la apostasía en realidad. En el mundo la anarquía, pero en la iglesia la apostasía, ¿no?
Dios creó al hombre de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Para que el hombre viva en compañerismo con Dios y Dios con el hombre. Dios creó un jardín, puso el jardín, estaba él, estaba Adán y estaba Eva, para que estaba la naturaleza, los animales y todo lo que había, para que vivan felices dentro de ese ambiente. Ese es el ideal de Dios, para todos aquellos que creemos en Dios. Pero el ser humano cuando peca y cuando se aparta de Dios, pero el ser humano tiene una capacidad también, ¿no? Para poder ser inteligente y capaz, ¿no? Y de ahí nacen tantas ideologías griegas, ideologías de pensamientos, de estudiar al hombre, estudiar la naturaleza, estudiar la vida, y nacen los argumentos del hombre en la cual cómo el hombre debe de ser feliz, cómo el hombre debe de vivir y cómo entonces todos esos pensadores y todos esos grandes pensadores, todos esos grandes filósofos, todos esos grandes hombres, son pensamientos que vienen para tratar de fundar una nación y fundar una mejor nación, una mejor civilización, ¿no? Pero cada vez los pensamientos del hombre, ¿no? Como dice muchos, se levantarán muchos falsos profetas, ¿no? Que profetizarán y dirán cómo el hombre debe vivir y cómo queremos que sea el futuro nuestro, ¿no? Pero también muchos engañadores, ¿no? Pero el hombre sin Dios no puede comandar a otro hombre o enseñarle a vivir a otro hombre, porque está viviendo bajo la naturaleza mala y pecaminosa del hombre. Pero cuando nosotros vivimos bajo el concepto de Dios, en el cual muchos no lo aceptan, entonces lo ven totalmente malo, ¿no? Entre las filosofías y las ideologías del hombre se desarrollan una serie de conceptos, ¿no? Y pensamientos y corrientes ideológicas que desde años atrás se vienen fundando, ¿no? Y esto que tenemos hoy no es algo que ha nacido, digamos, espontáneamente por una circunstancia de un policía. Es algo que viene orquestado desde muchísimos años atrás. Y comenzó cuando se empezó a debilitar la familia, porque en ese momento hablabas de la familia, cuando empezaron a decirle a los hijos que podían denunciar a sus padres, ¿no? Entonces se empezó a romper el principio de autoridad en el hogar, ¿no? Y luego se rompe el principio de autoridad en el hogar, entonces se rompe el principio de autoridad en la nación. Son gente joven que tiene una ideología anarquista, sin Dios, no quieren ningún tipo de gobierno, porque lo vivieron desde chiquitos, ¿no? Por eso la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de ello, ¿no? Porque si esta generación nueva no estamos instruyendo a nuestros hijos, entonces eso es lo que vemos al resultado, ¿no? Una generación sin Dios. Cuando Dios les dijo a través de Josué, cuando entren a la tierra prometida, ¿no? Entraron a la tierra prometida porque amaron a Dios, vivieron bajo sus mandamientos, porque vivieron felices, ¿me entiendes? Bajo el gobierno de Dios y del Espíritu Santo, porque el hombre necesita un gobierno, ¿no? Entonces, cuando entres ahí, yo te voy a dar todo, te voy a bendecir y vas a ser próspero y vas a ser feliz porque estás viviendo conmigo, ¿no? Pero, ¿me entiendes? Quiero que tú les enseñes a tus hijos y les cuentes a tus hijos y a los hijos de tus hijos todas las cosas que yo he hecho y todas las cosas, ¿me entiendes? Que ha pasado, ¿me entiendes? En tus generaciones y en tus padres y todo lo que les está costando llegar acá, para que sepan ellos, ¿no? Qué es el bien y qué es el mal, ¿no? Porque si tú no los enseñas y si tú no los guías y si tú no destruyes los argumentos que se levantan de otras generaciones y de otras sociedades, entonces realmente van a ser una generación que no conoce a Dios. Entonces, si no instruimos a nuestros hijos, ¿no? a que ellos verdaderamente conozcan a Dios, entonces son una generación que va a crecer sin Dios. Amén. Y es normal ver, ¿me entiendes?, este tipo de manifestaciones porque no conocen a Dios, no tienen a Dios, pero la culpa es de los padres. Amén. La culpa es de nosotros que no estamos llevando más allá.
Por eso el amor de muchos se enfriará, no de las generaciones siguientes, sino de nosotros. Desde nosotros. Entonces nosotros nos enfriamos espiritualmente, no buscamos a Dios, no le compartimos a nuestros hijos y ahora dice, no, yo no le puedo obligar a mi hijo que vaya a la iglesia, ¿no? Él tiene que ser, ¿no? No, si es un menor de edad, hay que enseñarle, ¿no? Porque ellos tienen que ser educados y que no se olviden que hay un Dios todopoderoso. Amén. Y que vivimos bajo un gobierno, ¿me entiendes? De Dios, ¿no? Pero cuando enseñamos a nuestros hijos a que vivan una vida sin gobierno de Dios, sin gobierno de papá y mamá, porque ahora ya no quieren vivir bajo el gobierno de papá y mamá tampoco los hijos, entonces al final, ¿qué temor tienen? No tienen temor a Dios, no tienen temor, ¿me entiendes?, a los padres, y por lo tanto no tienen temor autoridad. A ninguna autoridad, ¿no? Entonces se enfrentan porque no es un desgobierno total, y eso es, ¿me entiendes?, lo que llamamos, ¿me entiendes?, la apostasía, ¿no? Nosotros los padres tenemos que realmente inculcar a nuestros hijos. Por eso, en el tiempo de la pandemia a mí me gustó mucho, ¿me entiendes esto? Porque realmente todas las familias estaban en casa, número uno, bajo el gobierno, ¿me entiendes?, de la familia y de Dios, porque dejaron entrar a sus casas y nos mandaban fotos, los niños orando, los niños cantando, los niños ungiéndose con aceite. De testimonio, ¿no? ¿Me entiendes? Eso, ¿me entiendes?, que estamos inculcando y enseñando a nuestros hijos, para que no crezcan nuestros hijos con una sociedad o con un mensaje de desgobierno, ¿no? Nosotros necesitamos el gobierno de Dios en nuestras vidas, porque si no vivimos bajo el gobierno de Dios, estamos viviendo bajo el gobierno de la vieja naturaleza. Así es. Y el gobierno de la vieja naturaleza viene del pecado de Adán y Eva. Amén. Es una naturaleza caída, es una naturaleza pecaminosa, es una naturaleza que solamente piensa hacer el mal. Por eso a los niños desde que nacen se les enseña a hacer el bien, porque el mal ya lo traen adentro. Entonces, el niño, ¿me entiendes?, que le dices, tomates el chocolate que estaba en la mesa, ¿no? Todavía no habla, casi apenas está caminando, trae escondido el chocolate atrás, ¿no? Y dice, no he tomado el chocolate, y está todo embarrado de chocolate, su boca y su polo, pero dice, ¿tomaste el chocolate? Dice que no. ¿Quién le ha enseñado a mentir? ¿Quién le ha enseñado a robar? ¿Quién le ha enseñado a ser cínico, ¿no?, y desobediente y rebelde, y en su cara del Padre, tratando de convencerlo de que él no ha hecho nada? Entonces, el hombre ya tiene un problema, ¿me entiendes?, del desgobierno por causa del pecado de Adán y Eva. Ya tenemos, lo que tenemos que hacer nosotros es predicarle a nuestros hijos. La palabra de Dios es el fundamento principal del cristiano, ¿no? Y si no hay palabra de Dios, si uno no está fundamentado, basado en la palabra de Dios, está débil. Y cualquier corriente ideológica te arrastra, pues. Y eso es lo que está pasando hoy en día, que la gente no tiene el fundamento. Sí, la palabra de Dios es importante, ¿no? Aquí habíamos hablado al principio, dice que el amor de muchos se enfriará, ¿no? Quiere decir que estaba, muchos estábamos en fuego por Dios, o en fuego en nuestras vidas, ¿no? Pero algo sucedió para que se enfriara ese amor, ¿no? El amor a Dios, el amor a la vida, el amor al mandato de Dios. Y yo creo que tenemos que seguir peleando y luchando para mantener y cuidar, ¿me entiendes?, de que ese fuego no se apague, no se termine, porque si se termina, ¿dónde termina? En una apostasía. Yo no quiero saber nada de Dios, yo no quiero saber nada del gobierno, yo no quiero saber nada de la iglesia, yo no quiero saber nada, aún de la familia, ¿no? Me he casado con alguien, pero al final mejor me divorcio, me separo y vivo una vida solo, ¿no? Entonces, prácticamente es una persona rebelde, ¿no? Que se enfría, que se aparta, que se separa totalmente, ¿no? Por eso nosotros no debemos de dejar que se apague el amor de Dios en nuestras vidas, que no se apague, que no se enfríe. Eso es lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que entender de que
de que si nosotros no mantenemos la línea, no mantenemos el nivel, entonces va a venir la apostasía, la negación de la fe. Sabes que Dios no existe, sabes que yo no creo, ¿me entiendes? Que yo creo que el pastor está mal, yo creo que mi esposa está mal, yo creo que el gobierno está mal, y todos juzgamos que todos están mal, le cortamos. Si tú le cortas la cabeza a todos los líderes, al pastor, al papá, a la mamá, le cortas la cabeza a Dios, le cortas la cabeza al presidente, le cortas la cabeza a la policía, quiere decir que no hay gobierno, ¿no? En tu vida, ¿no? Entonces dice, sométanse cada uno a las autoridades, porque Dios es el que ha puesto autoridades sobre nosotros, ¿no? Amén. Y yo sé que hay autoridades injustas, pero también hay que hablar de las cosas justas. Y de repente muchos dicen, no, pero no hay mucho justo. Pero por eso nosotros, si queremos justicia, la mejor justicia que podemos hacer nosotros es enseñar a nuestros hijos a que no se repita la historia, ¿no? Amén. Y de que tu hijo y que tu hija crezca a sean padres de la patria, padres, ¿me entiendes?, de hogares, padres, ¿me entiendes?, de padres y madres, de poder ser ejemplos a la sociedad, ¿no? Esa es la mejor justicia. Si nosotros sabemos hacer mejor la vida, entonces no hay que enfriarnos, ¿no? No hay que enfriarnos y volvernos apóstatas, porque las filosofías y los argumentos que están disfrazados de grandes conocimientos y entendimientos del ser humano están cambiando la mentalidad del ser humano a que no se sujete de acuerdo a Dios, sino de acuerdo al ser humano. Y muchos de esos intelectuales y filósofos y todas esas corrientes también son muchos de ellos gente fracasada, ¿no? Uh-huh. Son gente, ¿me entiendes? Como que alguien quiera escribir acerca del matrimonio un libro, ¿me entiendes? Y ha fracasado 10 veces, ¿no?, en su matrimonio. Entonces, ¿de qué va a hablar, no? ¿Con qué autoridad va a hablar, no? Entonces, muchas veces, ahorita que hay filosofías en cantidades y están entrando también a la iglesia, filosofías y argumentos que verdaderamente están atacando los principios. Están atacando los principios. Entonces no destruyamos los fundamentos, más bien, ¿no? Como decía la hermana, ¿no? Yo le enseño los proverbios a mi hijo, ¿no? Y yo le instruyo a mis hijos esto, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos que sigan habiendo padres de la patria, hombres de Dios, mujeres de Dios, ¿no? No debemos ignorar algo, ¿no? Que el gran enemigo del hombre y de la humanidad es el diablo, ¿no? Uh-huh. Y cuando Dios creó a Adán y a Eva, el diablo apareció para para desviarlo. Y el mismo diablo se convirtió en diablo porque dijo, ya no quiero la autoridad de Dios encima, yo voy a ser Dios. Yo me sentaré subiré a las alturas de los cielos y seré semejante al Altísimo y me sentaré en su trono. Yo no tengo ya por qué someterme a Dios, yo quiero ser Dios. Y luego viene en el ataque, en el encuentro con Eva, le dice, no, lo que pasa es que si tú comes de ese fruto, tú vas a ser Dios y tú vas a poder definir qué cosa está bien y qué cosa está mal. Entonces ya le metió esa idea de que ella quiera ser Dios y que ya no quiera tener autoridad. Y eso es lo que está pasando hoy en día en la sociedad. Dice que el amor de muchos y en los últimos días se va a sufrir, ¿me entiendes? Mucho picazón de oído y el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es eso de picazón de oídos, no? El picazón de oídos, ¿me entiendes? Es que nosotros oímos tanto y tanto de tantas diferentes personas. Tu hermana te dice una cosa, tu tía te dice otra cosa, tu mamá te dice otra cosa o coinciden en algunas cosas, el vecino te dice, tu amigo te dice, el maestro, ¿cómo se llama? El de la universidad, el catedrático te dice ciertas cosas, ¿no? Y las filosofías, y cada uno, ¿me entiendes? Los amigos te dicen tantas cosas, ¿no? Entonces ya no sabes, ¿me tienes a quién creer, ¿no? Entonces no hay que llenarnos el oído, no con todo, ¿no? Entonces tú mantente más bien firme, tu oído afinado a Dios, a tu iglesia, a tu pastor, a la palabra de Dios,
y que tu oído sea exclusivo, ¿me entiendes? Para lo que tú crees, porque definitivamente por querer ser mejor puedes terminar siendo diferente. Entonces, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Si te enfrías tu corazón, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de tus hijos? La apostasía. Que tus hijos puedan decirte, yo me acuerdo que mi mamá, mi papá iban a la iglesia, pero ahora ya no van, ¿no? Entonces se han vuelto unos apóstatas, han dejado la fe. Ahora, ¿me entiendes? Mi papá bebe, mi mamá sale por acá, oye música del mundo. Entonces prácticamente se han vuelto, eso es una casa que se ha vuelto apóstata. ¿Qué se espera de los hijos? Que sean apóstatas también. Y anarquistas al final. Y anarquistas al final, ¿me entiendes? Que no crean en un gobierno, ¿no? En ningún tipo de autoridad. En ningún tipo de autoridad, ¿no? Entonces, prácticamente Dios nos ha dado libertad, ¿no? Pero para que vivamos sujeto a Él, ¿no? No para que hagamos libertinaje, sino seamos libres. Realmente yo no quiero que el amor y el fuego que yo tengo en mi corazón se enfríe. Amén. Entonces yo me guardo y me cuido de las palabras, de las fábulas, de los cuentos, de que alguien me diga, aquí está el Salvador, aquí está el Mesías, aquí está el profeta, aquí está esto. No, ¿me entiendes? Yo ya tengo al profeta, yo ya tengo, ¿no? Que es Cristo Jesús, que es mi vida, ¿me entiendes? Y los rudimentos de mi salvación en Cristo Jesús y en la palabra. Y soy feliz, ya no tengo que buscar nada porque ya lo encontré. Si tú has encontrado a Cristo, ya has encontrado, ¿no? Lo que tú andabas buscando, tú y tu casa, ya no tienes que buscar más. No andes buscando porque te vas a encontrar en problemas. Ya lo encontraste. Acepta el hogar y la casa que Dios te da, y por lo demás deja que Dios provea y te bendiga tu vida. ¡Hola! ¡Gente linda! ¡Gente guapa! Los saludamos desde los estudios de grabación de Iglesia Victory. Queremos invitarles a nuestro canal de YouTube. ¿Y cómo hay que hacer? Primero, descarga la app a tu celular o computador. Segundo, inicia sesión con tu correo electrónico en la parte superior derecha. Tercero, nos buscas como Iglesia Victory. Y por último, te suscribes y das clic en la campanita. Así recibirás todas nuestras notificaciones. Nuestro pastor Luis Salazar y toda la Iglesia Victory te vamos a estar esperando cada sábado para compartir contenido nuevo. ¡Te esperamos!